Queridos, hoy les queremos hablar con mi esposa Erika del poder de la infancia. ¿Y por qué el poder de la infancia? Porque Dios escondió en la infancia un poder increíble para nuestras vidas. Ahora, la infancia es ese ciclo de vida que dura unos 10 años, pero que nos acompaña por el resto de nuestra vida, de por vida. Allí se forma el carácter, los afectos, los recuerdos más fuertes, los buenos y los malos, como ser también los traumas, y donde se marca el destino de una persona. ¿Saben dónde? En la infancia. Es en la infancia y dentro de esos 6 primeros años que se formatea el subconsciente del niño, el cual le acompañará por el resto de su vida. Y una de las primeras personas, y algo que muy poco se enseña, una de las primeras personas que restituyó el valor de la confianza fue Jesucristo. Antes los niños eran hasta una molestia, sin embargo Jesús puso un estándar demasiado alto y le dio el significado que eso merece. ¿Por qué? Porque en la infancia suceden cosas trascendentes que te acompañan por el resto de su vida. Y permítanme preguntarles, ¿cuántos de los que estamos acá guardamos recuerdos de los primeros 10 años? Todos. Es más, en un abrir y cerrar de ojos hay personas que viajaron a Ecuador, Argentina, otros viajaron al interior del país. ¿Por qué? Porque ahí están la mayoría de nuestros recuerdos. Ahora, ¿qué dice Dios que se debe hacer en esta etapa? Y me encanta, porque hay una palabra en hebreo que lo expresa muy bien. Y Dios quiere que en esta etapa a los niños dice que hay que instruirles. Y esa palabra viene del hebreo shaná. Y miren todo lo que significa. Estrechar vínculos, iniciarlo, disciplinarlo, entrenarlo para la vida, asesorarlo, civilizarlo. ¿Ustedes vieron alguna vez un niño en el supermercado que da vuelta a todo? Ese niño necesita ser civilizado. Criar, disciplinar, educar, formar, informar. O sea, formar de darle forma a su carácter. Informar con qué? Con el contenido correcto. Orientar, advertir, aclarar, adoctrinar y catequizar. Eso es todo lo que Dios espera que hagamos con nuestros chicos y con nuestros nietos y con nuestros bisnietos, si Dios nos regala la vida. Porque muchas veces yo veo que mis hijas están creciendo y cada vez más están entrando en etapa crítica. Y estoy pensando ya que en algún momento me va a pasar lo que a algunos de los que están acá ya les pasó, que tiene que ver con eso de convertirse en, ya saben que, ¿verdad? Pero falta mucho para eso. Y siempre pienso y estoy trabajando en su cabeza junto con mi esposa, porque si el Señor nos regala la vida, a esos que vienen detrás de nuestras hijas también hay que hacer lo mismo. Y si nuestras hijas en algo se chispotean, es porque nosotros nos equivocamos. Ahora, ¿quiénes instruyen a los chicos hoy en día? ¿Qué o quiénes son los que imponen? Miren esa palabra, imponen, no te piden permiso. ¿Quiénes son los que imponen sus ideas en la cabeza de los niños sin pedir permiso? Sí, esto es actividad imperial. Y te quiero hablar de los 5 maestros del siglo XXI. Los 5 son imperiales. Los 5 tienen carácter de gobierno. ¿Para qué? Para meterse en la cabeza de nuestros chicos. ¿Qué hacen estos 5 maestros? Trabajan en las ideas, en el subconsciente de nuestros pequeños. Ahora, les voy a hablar de uno de los primeros maestros del siglo XXI, que sin pedirle permiso a nadie llegó para quedarse y lo hace. Hoy en día, y estoy hablando de internet, hoy en día el acceso a la información equivocada, yo no estoy hablando de internet, estoy hablando de la información que aquí pueden encontrar por parte de los chicos en sus celulares o en el celular de sus padres, es uno de los mayores peligros que existen. ¿Es malo internet?
no de ninguna manera. Son las ideas equivocadas que ellos leen y pueden llegar a creer. Señores, hoy nuestros chicos hasta tienen WhatsApp o acceso al WhatsApp. Y yo tengo un grupo de colegio, sí, yo fui al colegio San Cristóbal, y a veces los compañeros las cosas que suben, a mí me parecen atrocidades. Imagínense en la cabeza de una nena de 8, 9, 10 años o una de 5. Entonces ese tipo de cosas son las que están imponiéndose y nosotros muchas veces no tenemos el tiempo ni le dedicamos el tiempo a filtrar esas ideas. ¿A qué tienen acceso nuestros hijos? Ese es el primer maestro del siglo XXI. Ahora te quiero hablar del segundo maestro y para eso le quiero invitar a mi esposa porque ella sí tiene una experiencia muy fuerte con este maestro. Y siempre queremos aclarar que no es que le vamos a sacar los teléfonos, los vamos a reclutar, no van a tener internet, porque no los podemos tener dentro de una burbuja, pero sí hablarles, sí comunicarnos con ellos, sí explicarles cómo está este sistema, cuáles son las herramientas que ellos le dan, para que puedan batallar, porque se van a tener que enfrentar. Si no es en el colegio, va a ser en el trabajo, o sea, ellos tienen que saber gobernar eso. Para eso tienen que saber contra qué están luchando. Y eso es lo que no queremos hablar. Luego está la televisión. Los contenidos para chicos son el mayor programador mental en sus vidas. Muchos de ellos distorsionados. Blancanieves, La Cenicienta, Dumbo y otros más recientes. Yo con Ana Laura tuve ese temita con el tema de mi enfermedad. Es tanta la influencia de Disney, ¿sí? Si fijamos a Dumbo, no tiene mamá, Cenicienta no tiene mamá, tiene una madrastra que la trata mal, Blancanieves lo mismo. Entonces la influencia de ese temor de perder a la mamá. Entonces para ella fue mucho más relevante el tema de mi enfermedad, porque si subconscientemente estaba ese chip ahí de las películas de Disney. Entonces, ante la posibilidad de una enfermedad, ella tuvo una batalla mucho más grande que quizás la de Micaela, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que ver qué es lo que están mirando ellos. Violeta, y como siempre les decimos en Minu, la misma intensidad que cuando cantan Violeta o que cuando cantan una película de Disney, tiene que ser para el Señor, pero ahí se ve la diferencia. Porque cantan de que se van a levantar, de que van a vencer, de que con Dios todo lo pueden, pero de repente eso no es una experiencia real en sus vidas. Entonces no tiene tanta relevancia como lo tiene Violeta. Entonces ahí es donde se ven esas pequeñas influencias. Cuando veíamos en ellos el miedo, estuvimos trabajando 4 domingos fuertemente, creyendo que esa palabra que dijo Pecos de trabajar en el subconsciente, y vimos que era real. Cuando le preguntamos a ellos por el miedo, su respuesta fue tajante: el miedo no existe, el miedo es una idea, el miedo está en el pensamiento, ¿sí? Yo lo puedo vencer. Sin embargo, a mí me llevó más de 2 años que cuando entraba en mi habitación, no mirar debajo de la cama, ¿sí? Porque tenía miedo de encontrarme un aliens. ¿Se acuerdan de la película de Aliens? ¿Sí? El octavo pasajero que aparecía por todos lados. 2 años. ¿Por qué? Porque en mi casa nunca se generó el ambiente de ver una película de ese calibre, ¿sí? Y no explicarme que el temor estaba en mi mente. Y para mí era real. Ni que hablar de otras películas, ¿sí? Me acuerdo que con el tema de la película del exorcista, hasta de Micaela, no le quería hacer el biberón, porque tenía miedo que esa imagen estuviera ahí en la cocina. ¿Por qué? Porque cuando en el subconsciente hay una idea plantada, por más que ores, por más que sepas que eso es mentira, está ahí. Entonces hay que educarlo al subconsciente, hay que ir a decirle. Para eso uno se tiene que tomar tiempo. Es repetición y repetición y repetición. Por eso cada domingo aprovechamos cada serie para tratar de trabajar lo más profundo con ese taladro en el subconsciente y que se quede. Pero necesitamos ayuda. Necesitamos que ustedes en casa también nos estén ayudando y trabajando en el subconsciente de ellos. El otro maestro que se impone son los juegos de Play, son las consolas,
¿sí? Muchos de los varones, quizás cuando hablamos de Violeta con el profe Yuri, nos miran así como diciendo, nosotros no miramos Disney, profe, pero sí juegan en la Play. Entonces, ¿es mala la Play? ¿Se la vamos a sacar? No, pero ellos, si ustedes ven la cantidad de energía, ¿sí? La cantidad de destrucción, la violencia que hay, ¿sí? Cuanto más gente matan, cuanto más zombies, cuanto más monstruos, entonces eso está generando, ¿sí? Ese temor, porque de repente aparece esa adrenalina de la que ellos dependen, ¿sí? Eso después les juega en contra. Yo les hablé del miedo y del temor, eso afectó mis sistemas, afectó mi ambiente, afectó mis moléculas y a la larga me terminó pasando la factura. Entonces esa adrenalina de la que ellos dependen, cuidado que después no le pasen una factura a nivel salud. Está todo bien que jueguen, hay miles de juegos, ¿sí? Pero hay que también controlar, porque eso también genera después un lío en casa, por lo que ellos nos cuentan. Están tan pendientes de eso que nadie más puede mirar la tele, empiezan las peleas con el hermano, después me los cuentan que se agarran de los pelos. ¿Por qué? Porque el hermanito tantas veces le dijo, yo también quiero mirar la tele, que qué es lo que hace, ¡cling!, desenchufó la tele. Y justo estaba por pasar ahí en el otro nivel y se armó la catombe, ¿sí? Entonces tenemos que controlar el tiempo de televisión. Tenemos que tomarnos un tiempo como para estar pendiente también de cuánto tiempo ellos están en la tele. Yo sé que también es complicado a veces cuando uno no está en casa, pero uno tiene que tener cuidado con eso. El otro de los maestros es el colegio, y para eso le voy a invitar a Yuri. Gracias, Eri. ¿Sabes que ese tema de las consolas de video? Quiero volver nomás un chico a hacer un comentario en el anterior. No está mal la consola. Acá tenemos una consola de juego, quiero aclarar también eso. Pero nosotros decidimos qué juego juega nuestra hija. Pero ¿saben lo que pasa? Que el sistema hizo de la muerte un juego. Yo me decía, che, qué legalista que sos. No es que soy legalista. Pero ¿sabes qué pasa? Yo demasiado quiero cuidar el ambiente de mi casa. Lo mismo con las películas de terror. Las películas de terror te alteran el ambiente, modifican el ambiente del aire. Y muchos de los chicos que vienen acá miran películas de terror y tienen miedo y nos cuentan sus miedos. Y esas son cosas que pasan en casa. Y si no son tus hijos, pueden ser tus nietos. Ahora te quiero hablar de otro maestro del siglo XXI, que es el colegio. El colegio, las notas y el sueño de ser alguien en la vida. El colegio es un sistema de enseñanza en vías de extinción. Señores, el colegio, así como ustedes y yo lo conocemos, va a desaparecer. No sirve. Dice Sir Ken Robinson, este es un profeta de la educación: las escuelas matan la creatividad. Si lo pueden, después si alguien quiere, yo les paso las coordenadas, lo pueden ver en TED.com. Hasta está traducido. Experto en creatividad y educación sostiene que las escuelas actuales con el sistema educativo matan la creatividad, y si vos matas la creatividad de un niño, es muy posible que lo hagas un esclavo de por vida. Él cuenta una historia muy interesante. Dice que una profesora le contó a él que una niña de 6 años en la clase de arte estaba dibujando en la parte de atrás, y la profesora contó que esta niña casi nunca prestaba atención en ninguna clase, pero que en esta clase de dibujo sí lo hacía. La profesora estaba fascinada y se acercó a esta alumna y le dijo: mi amor, ¿qué estás dibujando? Y la niña le dijo: estoy dibujando a Dios. Y la profesora dijo: pero nadie sabe cómo es Dios. Y la niña dijo: lo van a saber en un minuto. ¿Sabe por qué? Porque los niños quieren creatividad. Ahora lo que pasa es que la profesora le dice: pero vos no podés dibujar eso, nadie sabe cómo es Dios. Y déjale, si lo está haciendo por algo es. Entonces vos te vas a la escuela y matan tu creatividad. Pero aún así en el jardín, en la escuela y en el colegio conspiran contra la correcta instrucción de los chicos, y nosotros confiamos en el Estado para que se encargue del futuro de nuestros hijos. Señores,
Yo les voy a hacer una confesión pública. Mis hijas van al colegio por puro trámite, nada más. Si de mí dependiera, hace rato no iban a estar más en el colegio. Yo me decía, pastor, vos estás loco. No estoy loco. Mis hijas en el colegio aprenden grosería, a decir cosas, aprenden de una sexualidad distorsionada y un montón de cosas que nosotros no les enseñamos. Para que puedan aprender matemática, historia y geografía, se lo puedo enseñar en casa. Pero todavía no somos tan libres del sistema. En casi todo el mundo, miren esto, en casi todo el mundo, los primeros países en educación, desde Finlandia hasta Japón y Estados Unidos, las materias tienen jerarquías, las materias del colegio. Matemáticas y lenguas primero, luego humanidades y ciencias, más abajo arte y música, y más abajo, del más abajo, drama y danza. ¿Y qué pasa si tu hijo o tu hija o nuestros hijos son excelentes músicos? ¿Sabes lo que pasa? Nos dijeron que tocar la guitarra es para vagos, o estudiar arte dramático es para atorrantes. Y yo tengo una hija que no entiende ni arriba ni abajo matemática, y no por eso es una burra. A mí la profesora a veces me llama, señor Cabardo, su hija tiene problemas en matemática. ¡Wow! ¡Qué importante! Y vos sabés que somos tan esclavos que yo anoche pensaba, hoy, por ejemplo, si vos querés mandar una carta en otro idioma, entras en una herramienta de internet y te hace la traducción. Y no hay problema, haces una carta en otro idioma y nadie te dice burro por eso. Ahora, si mi hija tiene problemas con la matemática, ¿saben lo que yo voy a hacer? Le voy a regalar una calculadora. Toma, mamita. Pero ¿saben qué? Pensamos que la calculadora hace mal, que no los deja pensar. Señores, yo quiero que mi hija piense en lo que a ella le gusta. Si hay una calculadora que le enseña las tablas y a dividir y multiplicar, genial. Eso le va a servir para que no le bromen. Antes no existía calculadora, en el siglo XIX. Entonces nos dijeron que la matemática era importante. Pregunto, todos tuvieron matemáticas, ¿verdad? En el colegio. Levanten la mano, ¿quién tuvo matemática? ¿Quién tenía 5 en matemática? A la mitad. Calcular. Ahora, le voy a hacer una pregunta que les voy a cambiar el panorama. ¿Cuántos en la escuela o en el colegio tuvieron una materia que se llamaba soñar? Aprender a soñar. ¿Alguien tuvo una materia que le enseñaron a soñar? ¿Sabe por qué? Porque las escuelas matan la creatividad. Esa es la realidad. Bienvenido al siglo XXI. Está en el siglo XXI con una escuela que se fundó en el siglo XIX. A mí me encantaría que la profesora de mis hijas me diga, señor Cabarco, cómprele una calculadora a su hija porque la matemática no es lo suyo. Pero le cuento que su hija en la materia soñar tiene 5 felicitados. ¿Por qué, maestra? Y porque quiere recorrer el mundo, y porque quiere ser esto, y porque quiere llegar a tal cosa, y porque sueña. Y nosotros que miramos la nota y le castigamos a nuestros hijos porque traen bajas notas. En mi casa por lo menos eso no pasa. Es más, le voy a decir algo. Hay algo que está pasando en algunos países que se llama homeschooling. ¿Saben lo que significa? Son padres que se hacen cargo de la educación de sus hijos porque se aburrieron del colegio. Nosotros a nuestra hija la tuvimos que sacar de un colegio que era un campo de concentración. ¿Saben por qué? Porque se salía del monte. El pastor Aníbal tiene un hijo que es un genio, tiene 3 que son genios y una princesa. Pero hay uno que está salido del monte y ahí en el campo de concentración donde lo mandaba, les armaba drama a todo el mundo. Él no era el retrasado, los del campo de concentración eran retrasados, el pibe un genio. Esa es la realidad. Nosotros tenemos un hijo que piensa diferente, que es creativo, que es líder y que no se calla. Y dice, tu hijo tiene problemas de conducta. Y Dios no tiene drama con esas cosas. El Señor lo único que te dice es que uno tiene que ser fiel, punto. Y ese maestro del siglo XXI, el colegio y la escuela, imponen sus ideas en la vida de nuestros chicos. ¿Sabes que te digo algo de parte del Señor y con todo respeto? Y te digo esto porque mi mamá fue maestra 35 años. Yo viví, crecí, nací en una casa de docentes. Mi tía, su hermana, también es docente.
No seas fiel, ni tan fiel a un sistema que no le va a dar un futuro a tus hijos. Cuando yo terminé el colegio, mi mamá me dijo, ¿y qué vas a estudiar, mi hijo? No sé, mamá, vaya a la universidad. Pero mamá, anda a ver qué hay ahí en la universidad. Fui a la universidad, miré todas las carreras y ninguna me gustaba. ¿Y sabe cómo me sentí? Como un antisocial, como una persona que no puede ser alguien en la vida. Entonces llegué a casa y me dije, mamá, nada me gusta. ¿Cómo que nada te va a gustar? Y nada me gusta. No quiero ser contador, no quiero ser abogado, no quiero hacer nada de eso. Pero vos tenés que ser alguien en la vida. Y yo le dije, mamá, yo ya soy alguien, soy tu hijo. Sí, yo sé que soy mi hijo, me dice, vale, mamá, ya está, soy. Y en esa época era recontrateo, y yo ya sabía que era alguien que no necesitaba un título para hacerlo. Entonces, cuidado con la fidelidad al colegio, cuidado cuando tus hijos te dicen, papá, la profe me trata mal, papá, la profe tal cosa, escuchale. Esta semana yo le dije a mi hija, mi amor, ¿vos querés que yo hable con la profe? No, papá, me está tratando mejor ahora. Ok. Punto. ¿Sabes por qué? Porque el bienestar de mi hija depende de mí. Y te quiero hablar de otro de los maestros del siglo XXI, el quinto, que tiene que ver con el hogar y su entorno. Y para eso le quiero llamar a Erika, que tiene mucho que decir. Para establecer este tipo de mentalidad en ellos, para trabajar en el subconsciente, primero tenemos que trabajar en el nuestro. Porque a mí me costó mucho entender esto que me decía Yuri. Cuando yo me sentaba con Micaela y le exigía, y estábamos horas hasta la hora de que llegara, que yo estaba recansada, ya no medía ni lo que decía, y le decía, y después, cuando me di cuenta, cuando ella una vez agarró la regla y empezó a jugar a las muñecas, ¿sí? Entonces la sentó a sus muñecas, así como yo la sentaba para hacer la tarea, y le empezó con la regla, le pegaba la cara y le decía, pero no entendés. Y eso era lo que yo hacía con ella. Entonces ella que hacía lo empezó a repetir. Ahora cuando él me hablaba del sistema y de todo lo demás, yo no entendía. ¿Por qué? Porque en mi subconsciente estaba que ella tenía que ir al colegio, que tenía que sacar las mejores notas y que tenía que hacer una buena carrera y que con eso le iba a ir bien. Entonces, eso estaba en mi cabeza. Entonces se armaba un lío, una batalla campal. ¿Por qué? Porque yo le decía que él defendía a las nenas. Entonces, el quinto maestro, que es el hogar, dependía de qué? Dependía de lo que estaba en el subconsciente de Yuri y de lo que estaba en mi subconsciente. Cuando me puse a investigar y me puse a entender cómo funcionaba este siglo, cuál era el modelo económico, qué era lo que este siglo tenía preparado para ellos, ahí me di cuenta que eso no era lo importante, sino lo importante que era trabajar en su vida, trabajar en su corazón, darle las herramientas, que ella pudiera desarrollar lo que le gusta, no que un sistema le estaba imponiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mí me pasó, me recibí de una profesión que me costó muchísimo tiempo en la familia, me costó horas porque yo estudiaba a la noche, porque ya tenía las nenas, me costó tiempo de mi familia, tuve mi consultorio y eso no cambió absolutamente nada. Lo único que cambió fue porque yo no tenía tiempo y estaba ausente en los eventos de Ana Laura y Micaela, en las reuniones de padres. Entonces esa no era la idea y eso no es lo que yo quiero para ella. Pero mi subconsciente que estaba, todo lo contrario. Es más, que ella se casara y tuviera hijos después de que se recibiera. O sea, 20, 25 años. ¿Por qué? Para que no pasara por lo que yo pasé. Eso era descabellado. Pero ¿en dónde tuve que trabajar? En mi mentalidad. Entonces, yo sé que muchas veces cuando uno está, que se levanta, viene mecánico, se levanta, le prepara el desayuno, entran al auto, los reparten en el colegio, después uno va a trabajar, llega a la noche cansado, empieza con las tareas, uno no tiene ni tiempo ni de pensar qué es lo que quiere el chico, qué hizo durante todo el día, qué metió en su subconsciente la televisión,
¿Qué es lo que ellos hablan con la empleada? ¿Sí? A mí me da mucha risa porque muchas veces ellos cantan canciones delante de los papás que los papás no tienen ni idea. Me acuerdo que cuando era la moda de Contra la Pared, ¿se acuerdan? Después los chicos decían y los papás se arrancaban los pelos. ¿Por qué? Porque no tenían ni idea, pero la empleada, dale que va con ese tema. Ahora, esto lo digo con todo respeto porque yo tengo una señora que me ayuda en casa. Entonces, ese instruir, esto es tomarse el tiempo como para establecer códigos en casa. ¿Sí? Eso es parte todo de un sistema. Y no digo que está mal, está espectacular porque mis hijas también lo cantan. Ahora, yo tengo que ser consciente de lo que hace mi hija todo el día. Y a mí me costó mucho entender eso. ¿Sí? Y le agradezco a Pecos, a Gaby que se tomaron el tiempo para detonar la cabeza, que no fue fácil, porque habían estructuras que en mi casa se habían establecido. ¿Se entiende eso? Entonces uno tiene que trabajar. Y hay varias preguntas que yo les hice acá. ¿Con qué información se está cargando el subconsciente en casa? ¿Se habla el mismo idioma en casa que en la iglesia? Y eso es un tema muy importante, porque nosotros todo lo que se habla acá los domingos, nosotros lo bajamos a su idioma, con los ejemplos que ellos tienen en su casa, con los ejemplos que ellos tienen en la escuela. Ahora, entra muchas veces el conflicto, ¿sí? Y uno de los mayores conflictos que encontramos fue cuando hablamos de la leche, ¿sí? Con mucha sabiduría lo dijimos, pero se lo teníamos que decir. Le tuvimos que hablar de los alimentos, le tuvimos que hablar del bienestar, porque es lo que Dios quiere para ellos. Entonces tenemos que ser sabios de cuando Dios está trayendo una palabra acá, Él está a favor de lo que se está hablando, porque esa palabra viene de arriba. Entonces acompañamos. Yo sé que va a ser un proceso. A mí en casa todavía con mis hijas me cuesta, pero es parte de un proceso. Muchos de los chicos salieron diciendo, mamá, no puedo tomar más leche, no puedo comer más carne, mamá. ¿Sí? Entonces vienen así como que si también fuéramos psicópatas nosotros y ¿qué le estamos diciendo? Es lo mismo que se habla acá, pero pasa que el subconsciente se defiende. ¿Por qué? Porque hay otra cosa que estaba acá. Entonces siempre empieza por casa todo. El entorno también es importante. Tienes que tener cuidado de quienes instruyen a tus hijos. El 80% de los abusos en los niños son de personas que le conocen. Y si el 80%, 8 de cada 10 son conocidos, ¿qué te hace pensar que un porcentaje menor a ese no instruye la mente de nuestros niños, de nuestros chicos? Es importante también esos códigos. Ana y Mica no se quedan en la casa de nadie, solamente de Pecos y Gaby, ¿sí? de personas que están establecidas. ¿Por qué? Porque si hay varones en casa, se pueden predisponer para un entorno complicado.Nosotros hemos atendido muchísimos casos de abusos entre primos, entre amiguitos, ¿sí? Porque están en una etapa de descubrir, hay todo un estímulo hormonal. Ahora ya las chicas con 9, 10 años se desarrollan, menstruan. ¿Por qué? Porque el ambiente está preparado para estimularlo. Los alimentos están preparados para estimular. A los 8 años ya tienen olor a transpiración. Entonces hay una actividad hormonal, ¿sí? Entonces yo tengo que tener cuidado también del ambiente que estoy generando para ellos, de las personas que vienen en casa, aún de los amigos. Siempre nosotros cuidamos con Yuri eso también. ¿Quiénes vienen a casa? ¿Quiénes son nuestro entorno de amigos? Esas personas de confianza. Establecer códigos, parámetros entre ellos. Ahora, ¿qué es lo que nos propone Dios? Dios quiere que seas protagonista de la instrucción de tus hijos. No lo podemos tener en una burbuja, sería lo ideal, pero tengo que ser protagonista. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Yo mucho tiempo pensé que instruye al niño en su camino es instruye al niño en la carrera que él quiere hacer. Y no es así. Está hablando de mentalidad. Cuando Jesús habla de camino, cuando la Biblia habla de camino, está hablando de una mentalidad.
Cuando Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, no estaba diciendo yo soy una calle, yo soy un empedrado, yo soy una carrera, estaba hablando de mentalidad. Enséñale al niño las creencias correctas y no importa lo que pase en la vida, siempre será fiel. Tienen la ventaja de que esas semillas, de que esa palabra, de que esos códigos de bienestar, de que todo lo que nosotros le estamos poniendo pueda dar fruto. No dejemos pasar eso. Imagínense el tiempo que nos lleva a nosotros, el tiempo que me llevó a mí, taladrar a mi subconsciente todo lo que en el hogar se me impuso. Entonces yo no quiero perder el tiempo con ellas, quiero aprovechar esas semillas para que pueda dar resultado. Su camino son las creencias que uno tiene en la vida y de eso determina lo que uno piensa y lo que uno piensa es lo que uno hace. Como veíamos en el video, el tomarnos un tiempito de saber qué es lo que hay en sus corazoncitos. A mí con Micaela me cuesta más porque Micaela es más como yo es más de defenderse que de bajar los decibeles a la hora de hablar. Entonces muchas veces ella dice, no mamá, porque vos no me vas a escuchar. Bueno, tomémonos un tiempo. Yo te prometo que no te voy a decir nada. Y a la primera que ella me dice algo, uy, yo ya le quiero decir algo, pero me prometí a mí misma que no iba a decir nada. Entonces escuchar su corazón, qué es lo que ellos piensan y con amor poder decirle, esto está bien, esto está mal. ¿Esto de dónde lo sacaste? Porque hasta a uno mismo le cuesta. Hay veces que yo me di cuenta que yo peleo con lo mismo. Yuri me dice algo, ¿por qué le contestaste de tal manera? ¿O por qué le contestaste en el Facebook tal cosa? Porque ahora tenemos el Facebook. Y yo le decía, porque yo no me voy a callar, porque el que calla otorga. ¿Y dónde está eso? Me decía él. ¿Dónde está en la Biblia que el que calla otorga? Y así. Ni una palabra, porque no estaba en ningún lado eso. ¿Estaba dónde? Acá. Entonces uno reacciona conforme a lo que hay donde, acá. Ahora tomarnos un tiempo para ver de dónde salió eso, quién lo metió, nuestros mecanismos de defensa, nuestras heridas. ¿Será que nosotros estamos duplicando eso? Eso uno tiene que también ponerse a pensar. ¿Cuál es el camino que están estableciendo ellos? ¿Estamos duplicando heridas? ¿Estamos duplicando temores? Aquello dijimos que nunca íbamos a hacer, con la fuerza y con la decisión no alcanza. Tengo que ver qué semilla tengo en el subconsciente y empezar a repetirme a mí misma qué es lo que Dios, mi cambio, cuál es el cambio que Dios quiere para Ana Laura y Mica. Gracias, Eri. A veces es divertido, ¿verdad? Pero a veces no da gusto, porque nuestro subconsciente está muy bien formateado, el mío también. Ahora, punto 1, Dios quiere que seas protagonista de la instrucción de tus hijos. 2, debo entender la relevancia de la identidad espiritual en un niño. Identidad espiritual, identidad espiritual. La identidad espiritual de un niño es más importante que la escuela, que su club de fútbol, que su hobby y aún más importante en el país que le tocó nacer. Señores, yo nací en Montevideo. Eso no me dio identidad. Hay mucha gente que nació en Paraguay. Eso no te va a dar identidad. Eso obedece al lugar que vos naciste. Te voy a poner un ejemplo. Decir, pastor, estás del tomate. Señores, la Madre Teresa de Calcuta nació en un país que hoy no existe. ¿En qué le decimos la Madre María Teresa de Calcuta? Pero ella no nació en Calcuta. Ella nació en un país que hoy se llama Albania, pero que antes era otro. Entonces, estamos hablando de identidad espiritual. ¿Saben por qué? Porque su futuro y toda su vida dependen de eso. Es allí donde el trabajo de papá y mamá se vuelven relevantes. Y les pregunto, ¿la iglesia es un lugar donde vas o es parte de lo que tú eres? La iglesia es parte de lo que tú eres o es un lugar a donde vas. Y eso es demasiado importante porque a nuestros chicos le meten en la cabeza, vamos a la iglesia. Es como decir, como que Vivi diga, vamos a lo de Vivi. Pero ¿cómo vamos a ir a lo de Vivi si Vivi es Vivi? Y ese es un concepto católico que tenemos, con todo respeto,
Es un concepto que se nos catequizó de ir a la iglesia. Señores, nosotros somos la iglesia. Esta es la casa de Dios. Y así como la familia es una idea de Dios, también lo es la iglesia, es tu familia espiritual. Hay chicos acá que yo los amo como si fueran mis hijos, y ojalá que de algunos de estos chicos salgan los esposos de mis hijas. ¿Saben por qué? Porque se van a ahorrar 40.000 problemas que nosotros dos tuvimos, porque le estamos cargando la información correcta. Van a tener otro tipo de desafío, pero no interno. ¿Alguna vez te pusiste a pensar en esto, el poder de la infancia completa? Si a un niño durante su infancia le regalas también una infancia espiritual, entonces nada lo apartará de su destino de grandeza. ¿Sabes por qué? Porque durante el tiempo de su programación, de su subconsciente, también le estás hablando del Señor. Y te puedo asegurar que nunca se va a apartar de la verdad. Va a leer de todo en la vida, desde Reiki hasta el Gurú Maharaji, pero va a volver siempre a la verdad. ¿Por qué? Porque en el periodo más importante de su vida, en su infancia, vos le regalaste la infancia espiritual. Entonces vos me decís, ¿y qué hago yo ahora que soy grande? Porque yo en mi caso le conocía al Señor de grande, no de chico. En mi casa no se enseñaba acerca de Dios, era un tema prohibido. Y me encanta, les quiero regalar esto que dice Lucas, para ir terminando y agradecer a Dios por este día. Lucas 18:16. Pero Jesús llamó a los niños y dijo, miren cómo acá el maestro pone a los niños en primer lugar por sobre todo, primer líder en la historia. Dice, pero Jesús llamó a los niños y dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. De quienes son como ellos. No dice que el reino de Dios es de los niños, que lo es, porque ellos son inocentes. Dice que para conectarte con el reino de la verdad tenés que tener una actitud de niño. Y te leo esto que, para terminar, no importa los años que tengas, si logras ser como un niño para con Dios, bienvenido. Tendrás una infancia espiritual con el mejor Padre que existe, Dios, el Padre de la creación. Y le pedí a la gente que baje una foto. Tenemos ahí, esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que Dios te recomienda para tener, si vos sos una persona ya grande, que tenés 20, 25, 30 años y no tuviste tu infancia espiritual, Dios te está invitando a que tengas esa actitud para con Él. ¿Sabes por qué? Porque posiblemente en tu infancia de 0 a 10 años no lo tuviste como yo no lo tuve, pero yo me tomé el tiempo de descubrir al Padre de la creación. No importa los años que tengas, es espectacular, porque te va a tratar como un papá cariñoso, te va a mimar, te va a cuidar. Ahora, ¿sabes cuál es el desafío? Que esa infancia no te dure 30 años, porque cuando entres a madurar y a disfrutar de las mieles de la vida, es muy posible que te mueras. ¿Por qué? Por el ciclo de la vida. Entonces la infancia espiritual te tiene que durar un tiempo. Vos estableces cuánto, pero eso es lo que Dios quiere.